Pero a continuación lo que sigue es simular virtualmente los esfuerzos que va a generar la fuerza que aplicamos en el nodo 3 en dirección vertical. ¿Y esto dónde lo hacemos? Esto se va a hacer en la pestaña de simulación. Si ustedes no tienen habilitada esta opción o esta pestaña de simulación, lo que vamos a hacer nosotros es irnos a esta pestaña de opciones, complementos, y vamos a habilitar la opción SolidWorks Simulation. Y tienen que habilitar este cuadrito y este cuadrito. Una vez hecho eso, les debe aparecer esta opción. Bien, a continuación, ya habilitada esta opción, vamos a dar clic en esta pestaña. Nos vamos a Nuevo Estudio. Este software puede hacer diferentes estudios virtuales. El estudio más básico que puede hacer es un análisis estático de esfuerzos. Esto quiere decir que si la fuerza que vamos a aplicar, en este caso, a la estructura, no varía su magnitud a través del tiempo, no varía la dirección de aplicación de esta fuerza y no varía la posición en la cual se aplica esta fuerza, si nosotros cumplimos con esas tres condiciones, aseguramos que el problema que vamos a resolver es un problema estático de esfuerzos. Pero si una de esas tres condiciones no se cumple, entonces caemos al caso de un estudio de esfuerzos por fatiga. También con ese software podemos hacer análisis térmicos, estudios de frecuencias naturales, de pandeo, de impacto o caída, diseño de recipientes a presión, casos no lineales, dinámica lineal, etc. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en este análisis estático y vamos a ponerle aquí nombre a esta simulación. Vamos a ponerle el nombre que ustedes quieran, puede ser estructura tubería hueca. Una vez escrito el nombre, damos clic. Ahora, el primer paso para hacer esta simulación de esfuerzos es esta. Vamos a dar clic en la pestañita donde dice pieza 1. Vamos a dar clic en la pestañita que dice Cut List y vamos a abrir cada una de estas carpetas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí elemento 1, elemento 2 y elemento 3. El software está analizando estos tres elementos como si fuera un sólido. Dependiendo del problema que estemos resolviendo, las piezas que vayamos a diseñar se comportan de diferentes maneras. Cuando nosotros vimos la teoría de estructuras, definimos que los miembros o los elementos de la estructura, todos sí o sí, se comportan únicamente a tensión o a compresión. Habrá piezas donde queramos saber su comportamiento, donde aparte de fuerzas a tensión o a compresión, pueden tener fuerzas a cortante, fuerzas a torsión, fuerzas a flexión, etc. Si nosotros identificamos un problema de ese estilo, entonces nosotros podemos simularlos como opción sólido o puede ser como elemento tipo viga, etc. En este caso, la teoría de estructuras nos dice que
los elementos de cada, mejor dicho, los elementos que conforman a cada esta estructura se van a comportar sí o sí como un elemento que está sujeto a tensión o a compresión. Eso quiere decir que los esfuerzos van a estar sujetos a compresión o a tensión. SolidWorks va a tomar a cada elemento como un elemento estructural de esta manera. Damos clic derecho, vamos a editar y aquí aparece como un elemento tipo viga. Decíamos que esto no se comporta de esta manera, sino se comporta como cabeza de armadura. Damos clic y si se dan cuenta, el icono que representa ese elemento cambia de forma. Este icono corresponde a un elemento estructural y este icono representa un elemento sólido o tipo viga. Entonces hacemos el cambio de cada uno de ellos. Editamos definición, cabeza de armadura, damos clic, editar definición, cabeza de armadura, clic. Bien, ahora sí ya podemos pasar a la siguiente opción, que es aquí grupo de juntas. Es muy importante que nosotros demos aquí clic derecho y pongamos editar. Habrá ocasiones que cuando nosotros dibujemos una estructura, los nodos que nosotros definimos no concuerden con los nodos que aparecen aquí. Hace un tiempo yo hice un problema de una estructura y yo tenía, en el diseño tenía 6 nodos y aquí aparecían 7. Entonces cuando yo quería simular la estructura, me mandaba un error. Por lo tanto, es importante antes de empezar a aplicar material, definir sujeciones, definir cargas y hacer la simulación, es importante que nosotros veamos si concuerdan los nodos en la estructura con los nodos o juntas que aparecen en esta opción. En este caso sí concuerda, son 3 juntas, 1, 2, 3 y damos para... Aquí no importa, se pueden calcular las juntas, no hemos hecho ninguna operación. Y ahora sí, vamos a seguir este procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar material, después definir sujeciones, después aplicar cargas y por último ejecutamos el estudio. Empezamos entonces con aplicar material. SolidWorks tiene una librería con los diferentes tipos de materiales. Tenemos aceros, hierro, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio y así sucesivamente. En este caso vamos a usar un material dúctil que es el acero ASTM A36. Es el acero más común que se utiliza en elementos estructurales comerciales. Hay otros materiales, pero para estructuras este es el más común. El A36 se refiere al 36, es el límite de la afluencia en PSI de ese material que son 36.000 PSI. Pero como estamos nosotros en el sistema internacional, esos 36.000 corresponde, a ver, aquí tenemos, corresponde límite elástico a 250 megapascales. Entonces, una vez seleccionado esto, damos aplicar y cerramos. Listo. El material ya está aplicado. Ahora, damos clic en la pestaña de sujeciones y seleccionamos geometría fija. Aquí nosotros tenemos
tres opciones: geometría fija, inamovible, y la tercera opción es utilizar geometría de referencia. Si nosotros utilizamos geometría fija, quiere decir que ese punto de la estructura o ese nodo de la estructura no va a tener desplazamientos ni en X, ni en Y, ni en Z. Y tampoco se va a permitir rotaciones respecto al eje X, respecto al eje Y, ni respecto al eje Z. En otras palabras, esta geometría fija se refiere a una sujeción totalmente rígida. Bien, la siguiente opción es una sujeción inamovible, entre paréntesis, sin traslación. ¿Esto a qué se refiere? Que el nodo que nosotros seleccionemos no se va a poder mover ni en X, ni en Y, ni en Z, pero sí va a permitir rotaciones en X, Y y Z. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y otra. Y la tercera opción se llama utilizar geometría de referencia. Hay diferentes tipos de apoyo que nosotros vimos en las materias de estática. Entonces, hay apoyos que te permiten movimiento respecto a dos ejes y el otro no te permite traslación. O hay apoyos que te permiten rotación en unos ejes y en otros no. Entonces yo aquí voy a utilizar esta opción para cuando el apoyo que yo voy a utilizar no sea una geometría totalmente fija o empotrado, o un apoyo donde se permitan solamente rotaciones sin traslación. Entonces, esas son las tres maneras que yo puedo sujetar a la estructura que vamos a diseñar. En el nodo 1, si ustedes ven su dibujo, en el nodo 1 tenemos un apoyo que le conocen como tipo patín. En este apoyo únicamente se permite movimiento de traslación en el eje X, que es nuestro caso, y no permite movimiento en el eje Y ni tampoco en el eje Z. Por lo tanto, yo aquí voy a utilizar una geometría de referencia y vamos a usar esa opción y habilitamos el icono que está aquí a la izquierda. Una vez que ya está seleccionado, vamos a definir cuáles nodos vamos a usar para sujetar la estructura. En este caso es el nodo número 1. Después habilitamos el recuadro donde nos pide un plano de referencia, y este plano de referencia damos clic en esta pestaña donde está aquí pieza, y el plano de referencia va a ser el plano alzado. Recuerden que sobre este plano nosotros dibujamos la estructura. Ya está seleccionado y ahora sí, si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen las restricciones. Restricción en traslación y restricción en rotación. Entonces dijimos, ¿cuáles van a ser las direcciones en que nosotros vamos a restringir para que se mueva este nodo? Se va a restringir en dirección Y. Por lo tanto, vamos a habilitar este icono que dice a lo largo del plano dirección 2. Como va hacia arriba es el eje Y. Cuando nosotros demos clic aquí, fíjense que aquí aparece una flechita. Entonces ahí tenemos una reacción. Este nodo
tampoco se puede mover respecto al eje Z. Recuerden que el eje Z es el eje que sale de su pantalla. Por lo tanto, aquí habilitamos esta opción normal al plano. Si damos un giro a la estructura, ustedes pueden ver cómo aquí tenemos las dos reacciones. Si queremos ver un poco más grande esos símbolos, aquí damos configuración de símbolo, aumentamos su magnitud, vamos a dejarlo en 200 y listo. Ya tenemos las restricciones. Lo vamos a poner aquí de frente al plano y volvemos a la opción sujeciones, geometría fija. Si ustedes ven su dibujo, el nodo 2 que tenemos aquí, su apoyo es un apoyo, perdón, no es, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo es? Es una sujeción inamovible. ¿Por qué? Porque no permite que se desplace en Y, en X ni en Z, pero sí permite giros respecto a los tres ejes. Por lo tanto, aquí vamos a poner inamovible, seleccionamos la junta y automáticamente aparecen las tres restricciones. Repito, si quieren ver un poco más grande las restricciones, configuración de símbolo y ponemos un 200, palomita, listo. Siguiente, vamos a poner una tercera sujeción, geometría fija, y en este caso vamos a meter una geometría de referencia. Esta geometría de referencia, seleccionamos este nodo y sabemos que cuando la carga se aplica en este nodo, el nodo se va a desplazar en X, se va a desplazar en X, se va a desplazar en Y, pero no se va a desplazar respecto al eje Z. En otras palabras, nosotros cuando hacemos la sujeción de los tres nodos que no se desplacen respecto al eje Z, estamos diciendo que la estructura planar. Aquí vamos a seleccionar el plano de referencia, la junta 9 y listo. Entonces, respecto a sujeciones, ya tenemos la estructura totalmente definida. Este punto solamente se va a desplazar en el eje X. Este punto no se desplaza respecto a ningún eje, pero sí rota. Y este nodo, el nodo número 3, no se permite que se desplace respecto al eje Z, pero sí se va a desplazar respecto al eje X y respecto al eje Y. Una vez que ya están hechas las sujeciones, ahora sigue la opción de cargas. Tenemos cargas externas, tenemos fuerza, torsión, gravedad, desplazamiento prescrito. En este caso vamos a usar la opción de fuerza. Y aparece esta ventana. Tenemos tres opciones: aplicar fuerzas en vértices o en puntos, en juntas o nodos, o sobre una superficie. En este caso, otra definición de estructura es que todas las fuerzas que se aplican en la estructura siempre serán aplicadas exclusivamente en los nodos.
Si una fuerza no cumple esta definición y la fuerza se aplica en un punto que no sea el nodo, entonces pasa de ser un elemento estructural a un elemento tipo viga. Por lo tanto, aquí vamos a definir la opción de juntas. Seleccionamos el nodo y seleccionamos el nodo número 3. A continuación, tenemos que seleccionar el plano de referencia y este plano va a ser el plano alzado. ¿Qué sistema de unidades vamos a usar? Va a ser el sistema internacional. Ahora, la fuerza, ¿en qué dirección va? Si nosotros decimos que es dirección 1, quiere decir que la fuerza va en el eje X. Si nosotros ponemos que es dirección 2, indica el eje Y. Y si ponemos normal al plano, la fuerza va en dirección Z. En este caso, va en dirección Y. ¿De cuánto es la magnitud de esta fuerza? 1920. Si ustedes se dan cuenta, la flechita va hacia arriba. Si nosotros ponemos invertir dirección, entonces la flecha viene hacia abajo. Y listo. Ya definimos el material, definimos sujeciones, cargas. Ahora lo que sigue es, vamos a definir la malla. Se abre este cuadro de diálogo y vamos a poner crear malla y ejecutar. Listo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ya resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros resolvimos este problema a través de la estática, que es el método de nodos o secciones, y cuando resolvimos el sistema a través del método de elemento finito, calculamos las reacciones que va a tener los apoyos. En esos problemas o en esos videos anteriores definimos aquí que la magnitud de este vector, que es el apoyo, es una fuerza que va hacia arriba y su magnitud es de 3200 newtons. Y se calculó que la fuerza de reacción en el nodo 2 es una fuerza con una magnitud de 1280 newtons en sentido negativo o una fuerza hacia abajo. ¿Cómo sé que estos valores son correctos? Si nos vamos aquí en resultados, damos clic derecho sobre resultados y nos vamos aquí a enumerar fuerza resultante. Damos clic y vamos aquí a definir fuerza de reacción. Vamos a definir cuáles son los nodos que yo quiero calcular la reacción. Tenemos aquí la junta o el nodo 1 y el nodo 2. Ponemos actualizar y fíjense los valores. Tenemos una fuerza de 3200 newtons hacia arriba en el nodo 1 y en el nodo 2 tenemos una fuerza de 1280 newtons negativo o una fuerza hacia abajo. Con esto comprobamos que
los resultados de los videos anteriores, el método de nodos y el método de elemento finito, nos dan exactamente los mismos resultados. ¿Ok? Esto es en cuanto a reacciones. Damos aquí palomita, resultados, y vamos a definir ahora listar fuerzas de viga. Y aparece esta ventana. Esta opción nos puede dar dos resultados. Nos puede dar fuerzas en cada uno de los elementos y nos puede dar esfuerzos en cada uno de los elementos. Si nos vamos al video anterior, donde explicamos el método de elemento finito, hicimos el cálculo a través de vectores de deformación, los esfuerzos en cada uno de los elementos que constituye esta estructura. Entonces, si nosotros damos clic en tensiones y ponemos aquí palomita, nos va a aparecer este cuadro de diálogos. Vamos a poner aquí esta opción de mostrar solo valores extremos. ¿Cuál es el elemento 1? El elemento 1 es el elemento horizontal. Váyanse al video anterior y el resultado que nos dio de esfuerzos aplicando el método de elemento finito nos da menos 6.4328 megapascales. Y aquí nos da menos 6.443 megapascales. Si ustedes se dan cuenta, el valor de esfuerzo es muy, pero muy próximo. ¿Qué nos indica el valor negativo? Que este elemento está sujeto a compresión. ¿Cuál es el elemento 2? El elemento 2 viene siendo esta parte de la estructura. Si revisan los cálculos, en el método de elemento finito, tenemos que este elemento 2, tenemos un valor de esfuerzo de menos 10.7214 megapascales. Con elemento finito, aquí con simulación virtual, ¿cuánto nos da el resultado? Menos 10.73 megapascales. Una vez más, los resultados son muy próximos. Y también nos dice que ambos resultados son a compresión. Elemento número 3. El problema resuelto con la metodología de elemento finito nos da un esfuerzo a tensión de 7.2914 megapascales. Y aquí nos da 7.3047 megapascales. Y este elemento nos dice que está sujeto a tensión. Entonces, como pueden ver, los resultados son muy, pero muy próximos. Ahora, si nosotros queremos comprobar las fuerzas en cada uno de los elementos, porque como les digo, el método de nodos o de secciones, nosotros calculamos las fuerzas que van a existir en cada uno de los elementos. Nos vamos aquí a opción de resultados, listar fuerzas de viga, dejamos aquí fuerzas, damos palomita y aquí tenemos los resultados. Vamos a mostrar solo valores extremos. Elemento 1,
la magnitud de 2405 es muy próximo al resultado que obtuvimos por el método de secciones. El elemento 2, 4005.7, es un valor muy próximo. Y del elemento 3, de 2726.3 newton. Repito, si quieren ver los resultados, váyanse al video que corresponde al video de método de nodos y secciones para que comparen estos resultados con el que estamos mostrando en este video. Nada más quiero que aquí chequen estos valores. Si ustedes recuerdan, el elemento 1 y 2 están sujetos a compresión y el elemento 3 está sujeto a tensión. Elemento 1, compresión, pero aquí parece que es a tensión. En esta tabla de fuerzas, no sé por qué motivo, pero los valores de fuerza que aquí aparezcan a tensión realmente es a compresión. Y los que aparezcan negativos, que se sugiere que sea una fuerza de compresión, realmente es un esfuerzo por tensión. Ok, cerramos. Ahora, en el método de elemento finito, calculamos los desplazamientos de los nodos 1 en dirección X y calculamos el desplazamiento en X y en Y del nodo 3, donde podemos definir en este software esos valores de desplazamiento. Nos vamos aquí a resultados, damos clic derecho y vamos a definir un trazo de desplazamientos. Y aquí aparece qué es lo que quieres visualizar. Damos aquí opción desplazamiento en X, Y o Z. En este caso vamos a definir los desplazamientos en X. Y las unidades van a ser milímetros. Damos aquí la palomita. Y chequen. Inicialmente el nodo 1 estaba en esta posición. Y cuando aplicamos la fuerza vertical en el nodo 3, este nodo se desplazó esta cantidad hacia la derecha. Váyanse una vez más al video de el método de elemento finito para resolver este problema y el resultado que nos dio fue de un valor positivo de 1.4474 por 10 a la menos 4 metros. Chequen aquí. Si esto de 1.4474 por 10 a la menos 4 metros lo convertimos en milímetros, va a ser 1.4474 por 10 a la menos 1 milímetros. Repito, lo que se desplazó este punto hacia la derecha es 1.4474 por 10 a la menos 1 metros. Milímetros. Repito, el valor que se desplaza hacia la derecha
es 1.4474 por 10 a la menos 1 milímetros. Si ustedes se dan cuenta, aquí es en rojo y este valor de rojo corresponde a, en milímetros, 1.452 por 10 a la menos 1 milímetro. En el método de elemento finito me da 1.4474 por 10 a la menos 1 milímetro, que son valores muy, pero muy próximos. Ahora, nos vamos aquí al nodo 3. Si ustedes se dan cuenta, el nodo 3 inicialmente está en esta posición, pero se desplaza hacia la izquierda. Esto quiere decir que el nodo se desplazó de forma negativa. Por el método de elemento finito, lo que se desplaza en X, este nodo, es menos 9.8 por 10 a la menos 1 milímetros. Repito, este nodo se desplaza hacia la izquierda, por lo tanto es un valor negativo de menos 9.8 por 10 a la menos 1 milímetros. Ahora, este nodo corresponde en azul. Este color azul corresponde a este valor. ¿Y cuánto nos da? Menos 9.84 por 10 a la menos 1 milímetro. Y aquí vemos también que ambos resultados son muy, pero muy parecidos. Por el método de elemento finito, menos 9.8 por 10 a la menos 1. Y por el método virtual, menos 9.84 por 10 a la menos 1. Entonces con eso damos palomita. Y los resultados de desplazamiento son muy, pero muy próximos. Ahora, este nodo y este nodo no se desplaza en Y, pero este nodo sí. Por lo tanto, vamos aquí en resultados, definir trazado de desplazamientos, y en este caso ahora va a ser un desplazamiento en y va a ser en milímetros. Nodo 1 no se desplaza en Y de acuerdo a las restricciones. Nodo 2 tampoco se desplaza en Y, pero el nodo 3 sí se desplaza en Y. La pregunta aquí es cuánto se va a desplazar hacia abajo. Si es hacia abajo, es un valor negativo. Entonces, en el cálculo por el método de elemento finito, lo que se desplaza hacia abajo es menos 1.1786 milímetros. Repito, lo que se desplaza hacia abajo es menos 1.1786 milímetros. Este color azul corresponde a este valor, que es menos 1.184 milímetros. Una vez más, resultados muy próximos. Método del elemento finito, menos 1.1786 milímetros. Método virtual, menos 1.184 milímetros. Damos palomita. Hasta aquí hemos encontrado los parámetros de fuerzas, desplazamientos en X, en Y y esfuerzos en cada uno de los elementos. Pero no sabemos si esos desplazamientos, si esos esfuerzos van a provocar falla en el material.
Por lo tanto, ¿en dónde nos damos cuenta si esta estructura falla o no? Nos vamos aquí en resultados. Resultados y vamos a definir un factor de seguridad. Damos palomita. Si ustedes recuerdan, hay elementos que están a compresión y hay elementos que están a tensión. Este elemento y este elemento están sujetos a compresión y este elemento está sujeto a tensión. ¿Cuál de los tres elementos es el crítico? El elemento crítico va a ser el que tenga el esfuerzo más grande. Y ese elemento es el elemento número 2. El elemento número 1 son 6.43 megapascales a compresión. El elemento 2 son 10.72 megapascales a compresión. Y este elemento 3 es 7.29 megapascales sujeto a tensión. Si ustedes recuerdan la teoría de fallas para carga estática, cuando nosotros utilizamos materiales isotrópicos y dúctiles, una característica que tienen los aceros es que son isotrópicos y dúctiles. Esto quiere decir que el esfuerzo a la afluencia, tanto a la tensión como a la compresión, es el mismo. Por lo tanto, aquí no importa cuál elemento tiene más tensión o cuál tiene más compresión. Simplemente hay que irnos por el elemento que tenga más magnitud de esfuerzo y ese elemento va a ser el elemento crítico. Por lo tanto, basados en esta afirmación, nosotros podemos decir que la pieza crítica de esta estructura va a ser el elemento 2, que viene siendo este elemento que está en rojo. Por lo tanto, este elemento va a tener el factor de seguridad más pequeño. Entonces, de acuerdo a esta tabla, nos damos cuenta que el factor de seguridad de este elemento es 23.29. Si nos damos cuenta, este factor de seguridad está muy grande. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que estamos aplicando y el tipo de material, que es un acero A36, son demasiado para las condiciones de operación de esta estructura. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo tendría que optimizar este diseño de tal manera que este factor de seguridad caiga entre 1.5 y 2.5 en su factor de seguridad. ¿Cómo hago para que este factor de 23.29 baje? Tengo dos opciones. Pensando en que la carga yo no puedo cambiarla, ni tampoco puedo cambiar las longitudes de los elementos. Si yo no puedo hacer esos cambios, yo tengo dos cosas o tengo dos opciones que puedo hacer para reducir este factor de seguridad. Número uno es cambiar el material. En lugar de hacerla de un acero A36, busco un material menos resistente.
donde el límite de la afluencia sea mucho más bajo. Ahora, si yo no puedo cambiar el material porque es un acero comercial, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es la sección transversal de esta pieza, que es de 33.7 milímetros de diámetro por 4 milímetros de espesor, hacerla más pequeña. Cuando yo hago la pieza más pequeña, lo que yo voy a hacer es incrementar los esfuerzos, y cuando incremente los esfuerzos, este factor de seguridad se va a disminuir. Aquí únicamente les explico a grosso modo. Si ustedes quieren ver un poco más a detalle esta opción, váyanse al video del método de elemento finito y ahí les explico un poquito más a fondo a lo que se refiere la optimización de este valor. Bien, pues con esto terminamos esta sesión. Si les gustó este video, pues ahí hagan sus comentarios. Y si están interesados en que les explique otro tipo de problemas, otro tipo de ejemplos, con mucha confianza, solo comenten y buscaremos la manera para satisfacer ese requerimiento que me están pidiendo. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.